Agradecer también la presencia de nuestros hermanos sacerdotes, el Padre Jonathan, coordinador de la Pastoral Juvenil Diocesana y párroco de nuestra comunidad que hoy nos acoge, al Padre César Medina, que está teniendo el sacramento de la reconciliación. Agradecer también la presencia de nuestras hermanas religiosas, especialmente el día de hoy, de uno de nuestros monasterios de la diócesis, de nuestras hermanas carmelitas que nos acompañan. Y recordarles que el Señor resucitado, como ese gran amigo que no defrauda y que nunca falla, como se presentaba en el Evangelio que hemos escuchado, ya no seamos siervos sino amigos, nos invita a buscarle entre los vivos y no entre los muertos. ¿Esto qué significa? Que tenemos que evitar muchas veces que la actitud de nuestra vida reflejara una búsqueda de Jesucristo entre las cosas muertas. Y cuando buscamos al Señor entre los muertos, entre las cosas muertas, lo único que nos sobreviene es la tristeza, el desánimo, la desesperanza, la desidia, la pereza, la irresponsabilidad, la falta de perseverancia. Todos esos son signos de que estamos buscando a Jesucristo entre los muertos. Pero en cambio, si lo buscamos entre los vivos, la actitud es distinta. Nos llenamos de alegría, de esperanza, de gozo, de entusiasmo. Estamos dispuestos a sacrificarnos y a dar incluso nuestra propia vida por seguir el camino que el Señor nos invita. Fíjense ustedes que esto es tan real. ¿Qué les pasaba a los discípulos cuando creían que Jesucristo estaba muerto? Los discípulos de Emaús, tristes, amargados, desilusionados, ¿verdad? Los otros discípulos encerrados, muertos de miedo, temblando de cobardía. ¿Por qué? Porque pensaban que Cristo estaba muerto. Pero en cambio, cuando descubren que Cristo ha resucitado, vemos cómo los discípulos de Emaús, ¿verdad?, descubren que la presencia del Señor resucitado ya les empezaba durante el camino a calentar el corazón, y cómo se llenan de una gran alegría cuando lo descubren en la fracción del pan. Y cuando el Señor ya resucitado se les aparece en las distintas ocasiones a las mujeres, a los discípulos, todos se llenan de inmensa alegría, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tener siempre presente y hacer una evaluación de nuestra vida, a ver qué signos descubrimos, ¿no?, en nuestra experiencia, signos del Cristo muerto o del Cristo vivo. Era necesario que el Mesías padeciera, lo dice la Escritura. Por supuesto que hemos de tomar en cuenta también la muerte de Cristo, pero no hemos de dejar de enterrado a Cristo en el sepulcro, porque murió y resucitó, y así también nuestra vida tiene que resucitar las veces que sean necesarias, después de haber caído muchas veces en la muerte por el pecado, ¿verdad? Bueno, el Evangelio nos decía que nos llamaba a ser amigos y que nos iba a enviar para que demos muchos frutos. Y esos frutos son los frutos que podemos dar en la vocación a la que el Señor nos ha llamado. En la iglesia hay muchísimas vocaciones, pero quizá hay tres modelos de vocaciones que son las más universales, las que se nos presentan inmediatamente en primer plano, ¿verdad? Y todas son vocaciones divinas, son llamadas de Dios, ¿no?, a contribuir, a ser partícipes, a ser corresponsables en su gran plan de salvación. Tenemos en primer lugar la vocación al matrimonio, que es la vocación más amplia
de los hijos de la iglesia. No, Dios en su sabiduría distribuye las vocaciones en las proporciones que Él cree que son convenientes. Por algo el Señor ha llamado a la mayoría de sus hijos a la vocación al matrimonio, que es una vocación divina y que hay que realizarlo según el plan de Dios, según el proceso que nos recomienda la Iglesia, que es la gran madre y maestra, ¿verdad? Qué importante es el matrimonio. A mí me parece que es bien importante el matrimonio para las demás vocaciones, porque cuando hay un matrimonio digamos, establecido según el proyecto de Dios, surgen buenas vocaciones, ¿no? Esto quiero que se entienda muy bien. Las vocaciones pueden surgir siempre, incluso de matrimonios rotos, eso lo impide, de matrimonios que no estén constituidos de una voluntad de Dios, porque la llamada es individual. Pero ¿qué ocurre cuando las vocaciones surgen en familias que no están muy bien constituidas? Las vocaciones llegan heridas, las vocaciones llegan con vacíos al seminario, al convento, y hay muchos problemas ahí. Primero hay que suplir ese vacío, y luego después, aun cuando se intenta suplir ese vacío, son espacios que no se pueden suplir totalmente. Y en el camino de la vocación, ¿no? Cuando no han surgido de una familia sólida, empiezan las traiciones, las decepciones, motivos secundarios que no son del amor, pero cuando hemos experimentado el auténtico amor en nuestra familia, que brota de un matrimonio realmente bien constituido, ese mismo amor lo vivimos a plenitud en las otras vocaciones a las que el Señor nos llama. Me parece que esto es interesante, porque a veces nos fijamos mucho en que haya vocaciones, pero no insistimos en el entorno de donde surgen esas vocaciones, porque al fin y al cabo la vocación empieza en el seno materno. Ya Jeremías decía, ¿verdad? Antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí y te consagré, ¿no? Y luego la vocación empieza en la propia familia. Ahí es cuando se va preparando la vocación, cuando se enseña a los niños a tener los primeros encuentros con el Señor, la primera relación con Dios, etc. Esa es la primera gran vocación por la que también pedimos hoy. La segunda podríamos decir que es el sacerdocio ministerial, ¿no? Que Dios llama a algunos de sus hijos, ¿no? Que reúnen unas ciertas características que tienen que ser examinadas por la Iglesia y ser aceptadas. ¿Con qué finalidad? Para continuar la misma misión de Jesucristo en la Iglesia al servicio del pueblo de Dios, al servicio de la Iglesia que siempre comienza en la familia. La primera gran Iglesia en la familia. Siempre también recordamos aquello que nos dice el magisterio de la Iglesia, que la familia es la Iglesia doméstica, ¿cierto? Bueno, necesitamos muchas vocaciones sacerdotales. Ojalá Dios quisiera que en cada parroquia podríamos tener 2 o 3 sacerdotes. Eso sería lo ideal, porque así se podría servir adecuadamente al pueblo de Dios. El sustento de los sacerdotes que no tienen un sueldo, bueno, eso ya después, eso se puede solucionar, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. En vez de poner 25 centavos de limosna, se pone 50 centavos y ya tenemos para que haya sustento para otros sacerdotes, que tenemos ya un mejor servicio en la parroquia. Qué bueno sería que en todas las parroquias, mientras un sacerdote celebra, el otro confiesa, ¿no? Y así en todas las comunidades. Bueno, luego tenemos también, el orden sacerdotal, ustedes saben que son los 3 grados, ¿no? El diaconado, el presbiterado y el episcopado. Bueno,
Luego tenemos la vida consagrada, que es una de las vocaciones más ricas porque tiene una múltiple ramificación, ¿no? A través de los carismas de algunos de los santos, pues se van formando familias religiosas, ¿verdad? Por ejemplo, la familia de los franciscanos, quizá es la más extensa de las familias religiosas. Hay 800 familias, 800 ramas que han surgido del carisma de San Francisco, de Santa Teresa de Jesús, de los carmelitas, ¿no? También tenemos muchas ramas, y así en todos los carismas de la iglesia. Pero también en la vida consagrada hay otras modalidades, hay laicos consagrados, hay vírgenes consagradas, en fin, porque la iglesia tiene esa virtud que solo el Espíritu Santo puede armonizar tan maravillosamente la inmensa diversidad que se fortalece en la unidad, siendo una misma iglesia, una misma familia, como una inmensísima diversidad. Bueno, entonces tenemos ahí estos campos de las posibles vocaciones a las que el Señor nos llama. Seguro que tiene que llamarnos a alguna vocación. No es sano pensar, bueno, yo he venido al mundo y no sé para qué. Dios no me llama, ni me ha llamado, ni me llamará. Eso es un absurdo existencial, porque Dios no hace nada inútil. Dios hace todo con inteligencias, con sabiduría, y para un fin y para un propósito, ¿verdad? Es el propósito que nos enseña el Evangelio, para que demos mucho fruto. Por tanto, tenemos el sagrado deber de descubrir cuál es la vocación a la que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. No es tan sencillo a veces descubrir la vocación, ¿no? Por eso es necesario el contexto de la oración, y ahí pedirle al Señor, decirle una y mil veces: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me llamaste a mi existencia? ¿Para qué me llamaste a la vida? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi misión? ¿Verdad? Y eso es lo que estamos pidiendo y vamos a pedir muy especialmente en este momento, en este encuentro, ¿no? Que el Señor nos ayude a descubrir lo antes posible cuál es la llamada divina, la vocación que tiene para cada uno de nosotros. Y cuanto antes lo descubramos, mucho mejor. Siempre estaremos mejor preparados si descubrimos a tiempo la misión a la que el Señor nos convoca. También se puede llegar tarde, pero sentimos que no es lo mismo. Corren con ventaja los que llegan a tiempo, ¿verdad? Como en cualquier cosa de la vida. En el deporte siempre tengo yo esa imagen. No, del deporte, será porque me gusta el deporte. Cuando un chico es entrenado, preparado en las condiciones menores, desde muy temprana edad, rinde muchísimo mejor que alguien que llegue a los 20 años, a lo mejor ya ni lo recibe, ¿verdad? Entonces, qué importante es entonces la urgencia de descubrir la misión a la que el Señor nos llama y empezar a caminar por ese sendero. Y que cuando el Señor nos llame, siempre nos va a dar un poco de miedo, sobre todo en algunas vocaciones que parecen ser más radicales, en la vocación sacerdotal y en la vida consagrada. Siempre el Señor nos dará los medios. En el Evangelio al final me parece recordar que decía: todo lo que pidan se les concederá. ¿Sí? Así concluye el Evangelio. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá. Por eso también esa expresión del Señor y de algunos de los santos padres, por ejemplo, San Juan Pablo II empezaba su ministerio perdido diciendo: no tengan miedo. Eso, no hay que tener miedo. A veces por miedo, por ese miedo que nos infunde el demonio, ¿no? La tentación del miedo, abandonamos la sagrada vocación y
visión a la que el Señor nos llama. Siempre las tareas de Dios nos van a dar la impresión de que nos supera, de que nos desborda, pero no hay que tener miedo, porque Él nos sostendrá. No tengas miedo, di lo que yo te sostendré para que construyas, para que derribes, decía el Señor al profeta Jeremías, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a descubrir la vocación, que una vez que lo descubramos, tengamos la valentía de seguir y perseverar y que no tengamos miedo, porque Dios nos sostiene. Como les recuerda el salmista, que camine por cañadas oscuras, tú vas conmigo, porque tu vara y mi callado y tu callado me sostienen y me dan seguridad. Eso le pedimos al Señor aquí en esa presencia viva, ¿no? En el altar, en la custodia y por intercesión de este gran santo joven que también tenemos aquí en primer plano, Carlos Acuerdos, ¿verdad? Que se ha convertido en un gran modelo para muchos jóvenes en la iglesia. Que así sea.